Bienvenidos, queridos niños y maestros y personas que escuchan estos videos. Estamos muy contentos porque ustedes son parte de nuestros estudios cada semana. Cada semana les presentamos videos, entrenamientos para ustedes y sabemos que ustedes disfrutan como nosotros del estudio de la Biblia. Estamos entrando ya a la época de Semana Santa, estamos aún bajo la pandemia. Eh, Vamos a hablar sobre un tema bien interesante acerca de la entrada triunfal de Jesús, que tiene que ver en relación con el Domingo de Ramos, como lo llaman en el mundo católico. Quiero decirles que si alguna vez ustedes han visto lo que es una entrada triunfal, si pueden entender si realmente ustedes alguna vez han visto una entrada triunfal de una persona, posiblemente de unos atletas. Yo recuerdo cuando era niño unos atletas que ganaron unas medallas olímpicas y fueron recibidos en mi país como personas que habían hecho un gran logro y se hizo un gran alboroto. Siempre estas entradas triunfales cuando una persona ha logrado algo que ha sobresalido, un triunfo en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial cuando fueron vencidos los nazis, los ejércitos de los países que habían logrado vencer a estos nazis entraban con entrada triunfal. Siempre han entrado en entrada triunfal personas que han sobresalido, han hecho interesante. En este caso, la entrada triunfal que Jesús hizo fue a Jerusalén. Estamos hablando del eslabón de la comunidad, nuestra amistad con Jesús nos ayuda a ser buenos con las personas. Claro, porque Jesús trató a las personas con mucho amor y espera que nosotros, que somos sus amigos, tratemos a las personas con mucho amor. En Mateo 21:9 está el versículo de memoria y dice, tanto la gente que iba delante como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana Hosana en las alturas. La gente estaba conmocionada, estaban viendo a entrar a Jesús sobre un pollino. Así que Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén, pero esta entrada iba a ser diferente. En esta parábola estamos viendo los últimos días de Jesús en esta tierra. Jesús había nacido en Belén, creció en Nazaret, había enseñado, había predicado y había sanado por todo Galilea, Samaria, Judea y Perea, ¿no? Pero una ciudad se mantuvo en un foco constante, siempre ha sido Jerusalén. Hasta el día de hoy Jerusalén es una ciudad que mantiene todo el interés debido a las personas. Así que Jesús fue a Jerusalén donde iba a entrar, en donde entró y marcó su última entrada hacia esa ciudad. Luego, antes de su muerte, la pasión, la crucifixión que Jesús tuvo en esa parte del mundo. Hoy día uno de los lugares más visitados en el mundo es Jerusalén, en honor de Jesús. Allí se encuentran tres religiones, la judía, la cristiana y la maometana se encuentran la de Mahoma, se encuentran ahí entre las tres religiones principales que se encuentran allí. Jesús se cumple la profecía de Zacarías 9:9 que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, en Jerusalén y aquí tu rey vendrá y salvo, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús fue a Jerusalén a realizar la obra de salvación, ¿no? El Señor, Jesús pide un pollino, así que manda a sus discípulos que vayan y encuentren un hombre que iba a darle un pollino, y entonces le dice, si te pregunta, dile que el Señor lo necesita. ¿Qué necesita para entrar a Jesús en nuestra vida el día de hoy? Dice, Jesús necesitaba ese pollino para entrar. Ahora, pregúntate, ¿qué Jesús necesita hoy para entrar a tu vida? A su paso tendía sus mantos. ¿Qué significaba este gesto de que la gente tiene sus mantos? Si tú has visto alguna vez una procesión católica donde pasan los santos, la Virgen María, la Virgen del Carmen, San José, San Martín de Porres, tú ves que la gente se arrodilla en el piso y va caminando arrodillada, o cuando pasa ese santo, tiran flores. Así que ese gesto deponía a las personas a una humildad. Por supuesto que la Virgen María y los santos que pasan por allí, por las calles,
no son reales, no sienten, no miran, no escuchan, simplemente es un ídolo que no tiene ningún significado. Pero en esta oportunidad los discípulos estaban, ponían sus mantos para que Jesús pasara sobre ellos como un gesto de amor. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer para que Jesús entre en nuestro corazón? Le dijeron a Jesús que hiciera callar a la gente. Mira cómo la gente está gritando, dijeron los fariseos. Los fariseos estaban celosos y los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, porque jamás alguien les había hecho una entrada triunfal a ellos como se la estaban haciendo a Jesús. Y Jesús le dice, miren, le dicen a Jesús, Jesús manda callar a la gente, porque ellos no podían, quizás lo habían hecho y no habían logrado. Pero Jesús le dijo que no importaban porque si ellos no clamaban, las piedras iban a clamar por ellos. Ahora yo te pregunto, ¿una piedra clama? ¿Una piedra clama? Por supuesto que no. Pero la arqueología ha descubierto piedras, muros y otras cosas que anuncian que eso fue real. Así que Jesús estaba en lo real. La arqueología iba a mostrar que Jesús vivió en esa época y que realmente necesitamos expresar nuestras voces, de alabar a Dios, cantar y predicar al mundo que Jesús viene por segunda vez. Esta era la última semana de vida de Jesús en la tierra, porque Jesús retornó al cielo. Fueron eventos muy tumultuosos, la entrada triunfal, Jesús llora sobre la ciudad, la purificación del templo, Jesús echa otra vez a los que vendían allí, eh, vendían caballos, ovejas ahí. Jesús también la conspiración contra Jesús, Judas hace el trato de vender a Jesús, la última cena que Jesús tiene con sus discípulos, la agonía del Getsemaní, la burla del juicio, la crucifixión, la condenación de Jesús y finalmente la resurrección. Nunca antes y ni después alguna ciudad había presenciado una situación tal como la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas que hay en el mundo. Es una ciudad que ha sido destruida en más de dos oportunidades. Han habido guerras santas en el nombre de Dios, se han hecho guerras, pero Jerusalén no ha habido una ciudad que tenga tanto acontecimiento como el que tuvo la ciudad de Jerusalén y todo el universo, todos los seres creados, los ángeles, y todos los seres creados de otros planetas estaban mirando lo que estaba ocurriendo en esa semana en Jerusalén. Jesús había pasado por Jerusalén varias veces en su vida. En Mateo, Marco, Lucas y Juan se registran que Jesús había pasado por muchas veces por Jerusalén. Había pasado Jesús primero cuando es llevado como un niño para que sea circuncidado, se le pone el nombre. Jesús había llevado al templo cuando tenía 12 años. Cuando cumple los 30 años es llevado por Satanás hasta arriba en la cúspide del templo de Jerusalén, porque en la ciudad de Jerusalén estaba el templo de Dios, el único templo en que se adoraba a Dios, porque los demás pueblos tenían templos para diferentes dioses y diosas. Así que allí estaba y Jesús había visitado muchas veces ese templo, pero esta vez entró de una manera diferente. Así que Jesús entra esta vez sentado en un pollino y es recibido como eran recibidos los reyes cuando eran coronados. Jesús había nacido en Belén, se crió en Nazaret, él enseñó, predicó, sanó por toda Galilea, Samaria, Judea, pero una ciudad se mantuvo siempre en constante foco, fue la atención y esa era la ciudad de Jerusalén. Hay mamás que cuando sus hijas nacen le ponen el nombre de Jerusalén. Hay cantos de Jerusalén. Hay películas acerca de Jerusalén, porque Jerusalén fue el centro del nacimiento de Jesús. Y fue la última semana que Jesús estuvo allí y Jesús allí entró. Ahora, imagínate el entusiasmo de los discípulos pensando ya que Jesús ahora era el rey, el Mesías que ellos habían esperado. Ellos esperaban que Jesús fuera realmente ese Mesías que lo libertara del poder de los romanos. Jesús tenía poder. Ellos se imaginaban que Jesús si podía luchar con un ejército contra los romanos y si un soldado judío caía herido, Jesús lo tocaba y lo podía sanar y seguía luchando. Si tenía un ejército de más de 3.000, él podía, con 3 panes, podía darle de comer a toda esa gente. Ellos sabían que Jesús había convertido el agua en vino.
Así que si Jesús tenía un ejército, con agua podía darle suficiente bebida. Así que ellos pensaban de que ya Jesús por fin había aceptado ser ese Mesías guerrero. Pero no, Jesús no vino a ser un Mesías guerrero y a sentarse en un trono. Jesús venía a liberarnos del pecado. Así que tenemos que habían falsas expectativas de parte de los discípulos. Ellos imaginaban eso, un Jesús que agarraba una espada, organizara a los judíos, luchaban contra los romanos y los vencieran. Inclusive, eh, ellos sabían que los reyes, los magos habían venido en cierta oportunidad a Jerusalén y que decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dijeron, ahora es la oportunidad. Ahora sí se nos cumple el hecho de que Jesús se va a coronar rey, va a organizarnos, vamos a ser sus soldados, vamos a luchar contra los romanos. Si alguien cae herido, Jesús lo va a sanar. Si tenemos hambre, Jesús va a multiplicar los panes y peces. Y si alguien tiene sed, va a convertir el agua en vino. Pero Jesús tenía otro pensamiento diferente. Es la escena que se cumplió fue que de esta profecía fue que alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, canta, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No obstante, Jesús sabía que esta marcha histórica que comenzó con los gritos de Hosana, Hosana, también terminarían cuando él dijera consumado es. Así que la gente estaba cumpliendo esa profecía y Hosana, bendito el que viene en el nombre del rey. Y no solamente lo estaban viendo los judíos, los soldados romanos también estaban mirando que Jesús estaba entrando como un rey, pero no tenía corona. La gente estaba súper emocionada, se guía por su emoción. Aunque todo estaba de acuerdo con el plan de Dios, sus discípulos pensaban diferente. Ellos querían un Jesús guerrero, un Mesías guerrero. Pero Jesús no venía a gobernar en esta tierra, Jesús venía a gobernar en todo el universo y tenía que salvar al hombre del pecado. Así que había una diferencia entre lo que estaba ocurriendo. Jesús tenía la verdad, él venía como un cordero a morir por el pecado, pero la gente que estaba allí lo estaba pensando en un Jesús guerrero que iba a matar a nadie. Cristo les habló, pero ellos no escucharon, o tal vez escucharon, pero lo que él decía, pero iba en contra de lo que ellos esperaban. Eh, ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de lo que estamos haciendo es correcto? Por un lado, Jesús había venido a morir por nosotros en la cruz, y por otro lado, pensaban de que Jesús venía a ser como rey. Así que estaba dividido entre la verdad y una mentira usando la misma Biblia. Entonces, de qué parte, de qué lado era la verdad? Hoy día, ¿tú de qué lado estás? Estamos viviendo bajo un coronavirus. Unos dicen que es un castigo, otros dicen de que es una de las plagas de la venida del Mesías, de Jesús por segunda vez. Otros dicen que esto va a pasar, que este año va a ser mejor. Pero ¿de qué lado tú estás? Para eso tú necesitas oración y la lectura de la Biblia. ¿Qué pensarían, pregúntate, los romanos de esta entrada triunfal? Porque tú sabes, los romanos estaban allí para conservar no solamente el dominio de todo ese país, de toda esa gente, sino también que no se presentara otro rey que le quitara el poder al rey de Roma. Ellos eran expertos en eventos, en eventos y en desfiles. Los romanos eran muy expertos. Se dice que hasta la propia reina Cleopatra había llegado y entrado triunfal sobre la ciudad de Roma. Así que ellos, pregúntate si ellos al ver esta entrada triunfal, los romanos pensarían que era un acontecimiento magnífico, porque los romanos eran expertos en cuando sus ejércitos realmente triunfaban en conquistas, el ejército entraba y el pueblo los recibía con palmas, con gritos, con cantos, con bailes, así que ellos estaban viendo algo diferente. Desafortunadamente, así como en ese tiempo, la gente de hoy no se da cuenta de que el Señor quería impartir vida en lugar de muerte, amor en lugar de odio, salvación en lugar de condenación. Ellos esperaban un Mesías
guerrero que matara a todos los soldados romanos y que los hiciera una nación fuerte y poderosa, porque ellos eran descendientes de Abraham, porque eran el pueblo de Dios. Hoy día la gente espera que estas cosas pasen del coronavirus para continuar con su vida, con sus pecados, continuar con sus dioses, con sus borracheras, con sus fiestas, con todas sus orgías. Con todo eso, tristemente, hoy día la gente se prepara. Pero pocas personas están esperando que Jesús venga por segunda vez, resucite a los muertos que han muerto en la fe de Dios y sean llevados al cielo. Si Jesús hubiera sido el rey que ellos querían y que muchos quisieran hoy en día, entonces nosotros estaríamos en problemas, porque no podríamos ser salvos y tener una vida eterna. Pero un día va a llegar Jesús como rey, va a impartir justicia y no tendremos problemas. Así que, pero nosotros tenemos que dejar que Jesús reine en nuestra vida hoy, aceptar que Él es nuestro rey, que Él viene por segunda vez, que Él viene a llevarse a sus hijos y va a resucitar a las personas que han muerto. En conclusión, podemos decir que la entrada de Jesús en Jerusalén no fue realmente una entrada triunfal. No cumplió con las expectativas del pueblo. El pueblo quería un Mesías guerrero y ese pueblo se decepcionó. El mensaje de Jesús era una paz con Dios, era unir al hombre con Dios a través de su sangre para salvarnos del pecado, ¿no? Jesús hoy día quiere entrar en tu corazón para reinar en paz y en amor contigo. Como seguidor de Jesús, tú tienes que exhibir las mismas cualidades de Jesús y presentar al mundo que Jesús es el Rey que vive en tu vida, ¿cierto? Y eso es lo importante. Cuando Jesús entró por Jerusalén, le buscaron el pollino, el burrito. El burrito no era lo importante que era el Rey. Se vio el cumplimiento de una profecía. La gente se emocionó. Eso quiere decir que a veces las emociones no es lo más importante cuando tú tienes que tomar una elección de seguir a Jesús. La gente lo vio entrar, la gente clamaba, aquí, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos no lo aceptaron como el rey de su vida. Jesús lloró sobre Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? La hermosa ciudad de Jerusalén que vio entrar a Jesús no lo aceptó como su rey. Todo el mundo dice que fue una entrada triunfal, pero tristemente no lo fue porque los moradores de ese tiempo no aceptaron que Jesús fuera el rey, un rey que los pusiera en paz con Dios y pudieran vivir eternamente. Ellos querían venganza, ellos querían matar a los romanos, matar a todos sus enemigos y ser poderosos y gobernar toda la tierra. Pero Dios pensaba de una manera diferente. Hoy día Jesús viene pronto, sus señales vemos. Vemos el coronavirus, vemos los problemas políticos que tienen los países, vemos diferentes situaciones en el mundo, violencia, la hechicería, maldad, terremotos, vemos hambre, pero la gente no acepta a Jesús como su Salvador personal. Y nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia y no lo que la gente piensa. En esa época había la verdad y la mentira. La verdad estaba con Jesús, la comprensión de su trabajo, la comprensión estaba escrita en las profecías, pero la gente seguía tradiciones, lo que otros pastores predican, lo que otros pastores dicen, pero tú tienes que estudiar la Biblia y orar para que Dios te dé el tiempo señalado. Queridos amigos, Jesús viene pronto y el mundo cristiano se prepara para la Semana Santa. Va a haber por 3 días películas de Jesús, de su muerte, su crucifixión, historias de la Biblia. Pero no es tan solo mirar y recordar. Hay que aceptar a Jesús como su Salvador, nuestro Salvador personal, y recordar realmente que Jesús vino a esta tierra, la hermosa ciudad de Jerusalén, tantas veces construida y cuidada por Dios, sus habitantes no aceptaron a Jesús. Pero nosotros hoy día no debemos tomar la actitud de aquella gente. Nosotros que hemos sido protegidos por Dios por este coronavirus,
que Dios nos ha cuidado, nos ha alimentado, nos ha dado la Biblia, nos ha dado el sábado, tenemos que nosotros tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Así que la entrada que Jesús quiere hacer hoy día no es a una ciudad como Nueva York o Jerusalén o Roma o Lima o Washington. No, la entrada triunfal que Jesús quiere hacerlo hoy día es a tu corazón. Solo déjate guiar por lo que la Biblia dice, por comprender tu palabra, por una relación con Dios, por una vida de oración y sobre todo porque compartes a otros que Jesús viene pronto. Que Dios nos ayude y tenga en cuenta siempre esta historia. Tristemente, Jerusalén, aunque hoy día es visitada por millones de personas, fue la ciudad que no aceptó a Jesús como Rey y Salvador de este mundo. Ellos querían otro rey guerrero y violento que fomentara la violencia, el asesinato, la muerte, para que ellos fueran importantes. Pero tristemente nosotros Dios tiene un Dios, es un Dios de amor y de paz a quien nosotros debemos rendirle. Así que cuando veas esta película de Jesús, recuerda que toda esa gente que le decía, Osana, Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor, unos días más tarde le dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué triste, ¿verdad? Así que no cometamos el mismo error que cometió la gente de aquella época. Nosotros hoy día tenemos que aceptar a Jesús porque Jesús ya no viene como un mártir a morir en una cruz, viene como un rey para llevarnos al cielo y vencer el mal. ¿Estás cansado de vivir en este mundo de pecado? ¿Estás cansado porque ves las señales, las guerras, ves los problemas políticos, ves las pandemias? Pues entonces acepta a Jesús como tu Salvador personal y que haga un cambio, un gozo en tu vida y comparte este mensaje con Jesús. Amén.